Son las 9:36, continuamos en Radio Análisis y como les habíamos adelantado, queremos conversar a esta hora de la mañana respecto a un asunto que no siempre está en la portada principal de los diarios, ni en el titular principal de los noticieros de la televisión y así sucesivamente, pero que me da la impresión que es uno de los grandes temas, y que tiene muchas aristas, muchos cruces, tanto desde el punto de vista disciplinario como de las políticas públicas. Hablamos de, en general, las personas mayores y las políticas respecto a ellas. Hay una encuesta recién aparecida y queremos saludar y agradecer la presencia en nuestro estudio y en nuestra radio de dos de los profesores que han encabezado este estudio, los profesores de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad, Marcelo Arnold, quien además es senador universitario. Bienvenido, profesor, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Y la profesora Daniela Tumala, bienvenida, profesora. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Sí, antes de entrar a las percepciones, porque también lo hace en la primera parte del estudio que nos hicieron llegar, describamos un poco el estado de la situación, ¿no? Profesor Arnold, ¿en qué está la situación de las personas mayores hoy día en Chile en términos de proporción y, como ustedes también lo hacen en el estudio, de evolución con cómo era hace, por ejemplo, 20 años atrás? Exacto. Muchas gracias por la pregunta y es bueno para todos los que nos escuchan y nos ven recordar nuevamente estos datos. Primero que nada, nuestro país no está en un proceso de envejecimiento, sino que es un país envejecido ya. Es decir, ya tiene patente de envejecido. Esto significa lo que escuchamos y leemos corrientemente en los medios de comunicación. Tenemos una baja tasa de natalidad y por otro lado tenemos una población adulta y adulta mayor muy creciente, con una proporción muy alta dentro de la proporción de la población total del país. Lo cual indica en un breve plazo que tendremos un escenario cotidiano en Chile de una presencia abultadísima de personas mayores de 60 y 65 años en relación a la proporción de personas menores. ¿Ya? Esto da cuenta de un clima de envejecimiento absoluto y una transformación demográfica, es decir, radical. Quiero señalar de que en esto, a diferencia de otras cosas, no estamos punteando muchos indicadores dentro del mundo. En primer lugar, las expectativas de vida de nuestra población, esto es muy favorable, por cierto, son bastante más altas que en otros países, que en muchos países, incluso con países muy desarrollados. Y por otro lado, nuestras tasas de natalidad son bajísimas, más bajas incluso de que algunos países europeos. Y todo esto ha ocurrido en un periodo de tiempo extremadamente breve. Sí, pues yo estaba mirando aquí la evolución en 20 años, es impresionante. Exactamente. Pero tanto más la curva, profesora Tumala, porque en alguna parte del documento también aquí aparece que al año 2050 va a haber cerca de 7 millones de personas de 60 y más años. Exacto. ¿Qué quiere decir eso en términos concretos como descripción de un escenario, ¿no? Es un escenario donde vamos a tener, siguiendo lo que decía el profesor Arnold, una gran cantidad de personas mayores en nuestro país, proporcionalmente una proporción muy alta. Pero no solo, esto se debe por una parte a que actualmente la mayoría de nosotros llega a la vejez. Antiguamente era un privilegio de unos pocos los que llegaban a la vejez, ¿no? Pero ahora prácticamente todos llegamos a la vejez. Pero además estamos ahí mucho rato. Entonces estamos hablando de un periodo de la vida que pueden ser 20 o 30 años, ¿no? Más de lo que muchos de los estudiantes universitarios en nuestra universidad tienen cuando están en la universidad, digamos. Sí. La etapa de la vejez va a ser mucho más larga. Entonces, si no tomamos conciencia de que estamos hablando de una etapa en la que vamos a estar mucho tiempo, difícilmente nos vamos a preparar adecuadamente para ello. Sí. Bueno, ustedes son investigadores, son especialistas en la materia. Yo, en mi rol de periodista, lo que me toca es lidiar con los debates públicos, ¿no? Exactamente. Y en los debates públicos, profesor Arnold, muchos de los debates tienen que ver de alguna u otra manera con este tema, pero el sistema político los procesa desacopladamente. Pienso en el debate sobre la reforma previsional, Por ejemplo, pienso en el debate sobre la migración, y podríamos seguir mencionando. Luego vamos a ir a las percepciones de la encuesta, pero ¿qué reflexión podría hacer usted, profesor, respecto a esto? Porque si no tenemos una política que incorpore el largo plazo en la deliberación en tiempo presente, los problemas se nos aparecen como estas bombas que nos explotan en la cara, ¿no? Exactamente, claro, como tú muy bien lo has indicado, hay
hay un rezago sí, del mundo político, de respuesta del mundo político frente a las transformaciones sociodemográficas. Ahora, eso es explicable, a qué se debe este gap, por llamarlo de alguna manera. Este fenómeno de transformación demográfica radical en nuestro país ha ocurrido en un periodo relativamente breve. Entonces, por un lado, nuestra cultura sigue orientada a ciertas condiciones demográficas que ya no están presentes, como por ejemplo familias grandes, muchos niños, qué sé yo, muy juvenil, muy infantil la población. Y por lo tanto nuestros códigos políticos ya están mucho más afinados para la población, la niñez, los jóvenes, los adultos jóvenes, etcétera, que sobre los mayores. Por lo tanto, efectivamente hay una bomba de tiempo. Nosotros hemos observado como investigadores, estamos trabajando esto de hace más de 20 años. ¿Ya? Hemos observado, eso sí, que hay enormes cambios en esta temática, es decir, la población se ha sensibilizado más, hay algunos sectores políticos que se han sensibilizado más y por supuesto los agentes sociales que son más dinámicos como es el económico se han dinamizado incluso muchísimo más, ¿ya? Elaborando productos, opciones para gente mayor, etcétera, etcétera. Pero indudablemente hay una desafección, por llamarlo así, de las decisiones políticas frente a este fenómeno, que por lo demás no es un fenómeno que se cubre exclusivamente con el tema económico, que es fundamental, por supuesto, sino que es un fenómeno integral. ¿Ya? El envejecimiento de la población envejecida tiene demandas, tiene necesidades que cubren un amplio rango de lo que significa vivir cotidianamente. Esto incluye incluso poder transitar adecuadamente o movilizarse en las ciudades, como es el caso nuestro. ¿Ya? Sí. Es decir, esto abarca un gran escenario. Y creo que hasta el momento en el mundo político no es tan prioridad en estos momentos. En el listado de prioridades es bastante menor. Hemos examinado los programas de gobierno, es decir, los programas, las propuestas programáticas de los actualmente candidatos y candidatas, y bueno, y observamos de que todavía siguen tratados de una manera muy parcial y muy limitada. Nosotros a través de nuestra encuesta estamos justamente sensibilizando este tema. Sí, para que todos quienes nos están viendo y escuchando tengan claro lo de la encuesta, esta no fue una encuesta a adultos mayores, ¿no? Fue una encuesta a personas mayores de 18 años y ustedes establecieron una metodología para que esa muestra fuera representativa más o menos de los datos del conjunto de nuestra población que arroja el censo del año 2017, ¿no? Bueno, una pregunta, profesora Tumala, que está medio camino entre la descripción y una interpretación mía, que si es incorrecta usted la corrige con toda confianza, y que es la siguiente. De la encuesta da la impresión de que las personas están, no sé si llamar, decepcionadas con el Estado, ¿no? Con las políticas de Estado. Pero eso no quiere decir que no esperen que el Estado ejecute política, esperan que el Estado lo haga, ¿no? Pero esto además sucede en un contexto donde tenemos una creciente hegemonía de la subjetividad individualista, ¿no? Esta idea de que si yo hago determinadas cosas durante mi vida, me va a ir relativamente bien. Pero parece que estamos hablando de un tema donde el por uno mismo no alcanza, ¿no? Bueno, hablemos de eso. Sí, exactamente. Por el uno mismo no alcanza. Tampoco alcanza 100% desde el Estado. Es decir, el tema del envejecimiento es un tema absolutamente transversal. La gente espera que el Estado, que las instituciones del país puedan abordar de manera adecuada el tema del envejecimiento. Y cada vez hay más conciencia, por lo tanto cada vez hay más demanda. Si tú miras en la encuesta, la sensación de falta de preparación país, desde la primera encuesta del 2008 ahora, siempre ha sido una mala percepción, pero ahora es peor, es cada vez peor, va en aumento. Y aún con políticas que los distintos gobiernos han tratado de implementar, pero siempre es algo muy acotado, se queda al debe, se queda corto, ¿ya? Y en términos de las personas, yo creo que pasa un fenómeno bien curioso, porque es cierto, estamos en una sociedad que es bien individualista, pero muchas veces como, denme lo que yo necesito, ¿ya? No hay mucha conciencia de la preparación que uno tiene que tener para enfrentar esta etapa de la vida de manera adecuada. Y yo creo que en parte es porque nos hemos hecho sin querer una trampa al hablar solo de envejecimiento. Cuando hablamos de envejecimiento, tú le hablas de envejecimiento a un niño o a un adolescente, te queda mirando, piensa en sus abuelos, es algo de otros, de otras personas. Pero si tú en vez de hablar de envejecimiento, hablas de longevidad y dices, nosotros, esto no es un tema de una sociedad envejecida, somos una sociedad longeva.
Si tú hablas de una sociedad longeva, no es raro que en los colegios, por ejemplo, se puedan implementar dispositivos o políticas que ayuden a que los niños tengan mejores hábitos de alimentación, mejor actividad física, vincularlos con gente mayor. Hay una mirada de que vamos a vivir muchos años. Esa mirada no está. Yo creo que así como en algún momento en este país, bueno, en el mundo, pero en este país se fue instalando la perspectiva de género y cómo eso hizo que en los distintos ámbitos de la sociedad fuéramos considerando el tema de la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? O en las identidades, la perspectiva de longevidad deberíamos irla instalando en todas partes. ¿Ya? En los colegios, en el sistema educacional, el judicial, el sanitario, porque si no esto queda un poco como que el envejecimiento es un tema sanitario nomás, Sí. y además para los viejos, es decir, es como para otros, está en otro lado. No hay una conciencia desde que somos chicos o jóvenes de que este es un tema por el que todos vamos a atravesar. Estamos conversando con los profesores de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad, Marcelo Arnold y Daniela Tumala, a propósito de esta 8ª encuesta de inclusión y exclusión social de personas mayores en Chile. Bueno, en la misma línea, profesor Arnold, de lo que planteaba la profesora Tumala, uno podría pensarlo solidariamente, que es decir, a mí como persona que no soy adulto mayor, me mueve hacer algo por otros, ¿no? O como lo dice la profesora Tumala, a mí que tengo conciencia de que seré adulto mayor, me interesa que se haga algo por mí mismo. Pero en cualquiera de los dos casos, las políticas públicas obviamente deben requerir de las personas económicamente activas, o de lo que se llama antes las personas económicamente activas. Sí, bueno, ¿cuánta disposición muestra la encuesta a que la ciudadanía pueda consentir un avance en el tema que estamos conversando esta mañana, en la medida que eso puede implicar, qué sé yo, algún tipo de sacrificio o un cambio en las concepciones sobre las políticas públicas? Claro. Ahora, una respuesta directa es decir, ¿cuánto puede aportar desde el bolsillo? Podría ser un tema, claro, ¿no? Pues las políticas públicas deben ser financiables, por cierto, y los recursos del Estado son limitados y hay muchas prioridades. Bueno, nosotros hacemos una pregunta y la hemos hecho desde el 2008 en adelante. Es decir, ¿cuál sería la actitud frente al pago de un impuesto específico que aportara al bienestar de las personas adultas mayores, en Chile concretamente? Y desde esa fecha han habido algunas variaciones que son importantes. En unas primeras instancias más bien la actitud era negativa, después terminaron siendo algo positiva y hoy día a esta altura son bastante equilibradas. Es decir, un porcentaje importante de nuestra población, de las personas encuestadas, pues, conversan, dicen, responden de que efectivamente podrían contribuir. No es la mayoría, pero es una proporción bastante importante, más del 40%, digámoslo así. Esto es un dato muy, muy relevante para el mundo político. No es que propongamos instalar un nuevo impuesto al respecto, sino que existiría una intencionalidad con respecto a cooperar, más allá de las palabras y más allá de pedirle al Estado o a la sociedad civil que se haga cargo, sino que contribuir efectivamente a financiar a través de impuestos políticas públicas. Ese es un elemento tremendamente importante. Ahora bien, esto está matizado por algo muy relevante que también está incluido en nuestra encuesta, que es la desconfianza en el Estado y también en los políticos y en las políticas públicas. Por lo tanto, que esta alta proporción esté dispuesta a hacer un aporte ya de impuestos, no obstante que percibe y evalúa el sistema político muy desafectado y tiene una crítica muy grande a la institucionalidad pública, estaría dispuesto. Bueno, eso es indudablemente un capital enorme, ¿ya? Que tiene el país y que tiene el Estado y que tiene el sistema político para abordar este tema. Si de recursos se trata, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? En una sociedad individualista en la cual se cuentan rápidamente las ventajas y desventajas de las decisiones, sobre todo de este tipo económica, eso indudablemente es muy importante. Y por último lugar, solamente señalar lo siguiente, de que cuando las personas contestan de que sea necesario o que algunos de ellos tengan por necesario aportar económicamente, están diciendo también una dosis de realismo con respecto a las políticas públicas que nos hace tanta falta, entre paréntesis, ¿ya? Es decir, un realismo efectivo. Las políticas públicas no salen solamente de las ideas, sino que salen de planificaciones, de presupuestos, etcétera. Y eso implica un grado de maduración de nuestra ciudadanía frente a este tema. Sí. ¿Qué pueden hacer las políticas públicas, profesora, para ayudar
a corregir esta percepción que según la encuesta es mayoritaria en la población de que los adultos mayores serían, este es el imaginario, ¿no? Personas el imaginario. no autovalentes, si me permiten decirlo coloquialmente, cachos, ¿no? Claro. ¿Qué podemos hacer? Porque todos estos constructos tienen que ver también con cambiar nuestras percepciones subjetivas sobre esa etapa de la vida. Exacto. Donde efectivamente hay un declive físico, pero eso no necesariamente implica depender de otros, ¿no? No, para nada. De hecho, no. Una cosa es una discapacidad que no toda la gente tiene y otra cosa es la dependencia. Está lleno de personas que tienen algún tipo de dificultad o discapacidad física y que llevan una vida absolutamente autónoma, ¿ya? Y eso muchas veces no se ve, no se entiende. Ahora, probablemente la gente cuando se le pregunta por ¿usted cree que las personas mayores se pueden valer o no por sí mismas? La gente dice en general que no se puede. Y lo han dicho desde la encuesta 1 hasta ahora, de estas 8 encuestas. Siendo que los datos nacionales muestran lo contrario. Más del 80% de la población mayor es autónoma, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Que probablemente la gente piensa en una persona muy envejecida, con mucho deterioro, pero eso también te dice, eso es lo primero que se te viene a la cabeza cuando se habla de adultez mayor. Y eso también repercute en distintas instancias. Por ejemplo, tú recién preguntabas, hay un tema con la población que trabaja. ¿Qué pasa con la gente? Bueno, pero pídele a alguien que busque trabajo después de los 50 años. Es dificilísimo. Es muy difícil. Gente que está absolutamente bien física, cognitivamente, con una tremenda experiencia en el cuerpo y que no encuentran trabajo. Gente a la que se ve obligada a jubilar, ¿no? Cuando a veces no quiere hacerlo o siente que todavía tiene mucho que aportar o mucho que hacer. Entonces, ahí tenemos como una suerte de nudo o contradicción entre necesitamos más gente que trabaje, pero no gente mayor. ¿Ah? Siendo que hay gente mayor que puede aportar muchísimo. Entonces, y eso muchas veces pasa por una cuestión de ignorancia, de creer que la gente mayor no va a rendir igual, le va a costar más aprender, se pone mañosa, exige mucho más, una serie de prejuicios que poco y nada tienen que ver con la realidad. ¿Cómo se rompen los prejuicios? Con información. Esto tiene que ver más con ignorancia, no es maldad de la población, ni mucho menos. Exacto. Con información, con posibilidades como esta de poder comunicarle a la gente algo distinto y además promoviendo instancias de contacto intergeneracional. Sí, pues. Yo creo que eso es fundamental. Bueno, quiero decir que yo conozco jóvenes que son mucho más mañosos que algunas personas mayores que conozco, pero no las voy a nombrar. Pero no lo vamos a nombrar nunca. Sí. Exacto. Pero estaba de acuerdo, ¿no? En ese último punto. No, bueno, hablando en serio, este es un estudio súper valioso. Invitamos a seguir esta encuesta. Nosotros también la vamos a publicar en nuestro diario electrónico para que ustedes puedan tener estos elementos a disposición. Gracias. Pero también para que podamos ayudarnos colectivamente a cambiar las percepciones sobre las personas mayores, porque ese cambio cultural a su vez induce a un cambio en las políticas públicas, ¿no? Hemos conversado esta mañana con los profesores Marcelo Arnold y Daniela Tumala. Profesor Arnold, muchas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Profesora, misma cosa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos llegando al final de nuestro radioanálisis, pero nuestra radio, ustedes saben, no para nunca, como todas las radios que se precian de tales, 24/7. Terminamos acá con radioanálisis, inmediatamente viene el semáforo con la conducción de Nicolás Rojas. Sigan en nuestra compañía, por supuesto, a partir de los próximos minutos, tal como a través de Uchile TV. Que estén muy bien. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó primera edición de Radioanálisis, lo más relevante de cada jornada informativa con noticias, comentarios, análisis y entrevistas en una transmisión en línea con las radios que piensan. Radio Universidad de los Lagos de Osorno, 90.1 FM, Radio Universidad Austral de Valdivia, Radio UTA, 95.9 FM de la Universidad de Tarapacá, región de Arica y Parinacota. Radio Placeres, 87.7 FM de Valparaíso. Radio Universidad de Antofagasta, 99.9 FM. Diario TV Canal 5.cl de la región de Los Ríos